Pero Clay creía que sí, por el modo en que corría y los movimientos espasmódicos de su cuerpo cuando se volvía para mirar por encima del hombro. Una vez, justo antes de doblar la esquina de Lincoln Street, el tipo estuvo a punto de chocar contra un expositor de fruta situado delante de un supermercado, y aunque no alcanzaba a oírlo, le pareció que movía los labios. Se ha ido. ¿No hay nadie más?, inquirió Tom. Ahora mismo no, pero hay mucho humo. Clay hizo una pausa antes de proseguir. Y también ceniza y hollín, aunque no sé cuánto. El viento lo barre por todas partes. Vale, me has convencido, cedió Tom. Siempre he sido lento para captar las cosas, pero siempre acabo captándolas. La ciudad arderá hasta los cimientos y no quedará nadie salvo los locos. Eso creo yo, corroboró Clay. Y no creía que ello se aplicara tan solo a Boston, pero por el momento no podía soportar la idea de pensar más allá. Tal vez más adelante pudiera ampliar sus miras, pero no hasta haberse cerciorado de que Johnny estaba a salvo. O quizás siempre le escaparía la imagen global. A fin de cuentas, se ganaba la vida dibujando imágenes pequeñas, pero, pese a todo, el tipo egoísta pegado como una lapa a los confines más alejados de su mente, tuvo tiempo para transmitirle un mensaje muy claro en azul y oro oscuro. ¿Por qué ha tenido que pasar esto precisamente hoy? Justo cuando por fin me sale algo bien. ¿Puedo ir con ustedes si se van?, pidió Alice. Por supuesto, asintió Clay antes de volverse hacia el recepcionista. Y usted también, señor Ricardi. Yo permaneceré en mi puesto, replicó el señor Ricardi en tono altivo, aunque justo antes de apartar la vista de Clay, éste advirtió su expresión aterrada. Dadas las circunstancias, no creo que la dirección se cabree porque cierre la barraca y se largue, comentó Tom, en aquel tono bondadoso que Clay ya había aprendido a apreciar. Permaneceré en mi puesto, insistió el señor Ricardi. El señor Donnelly, el director del turno de día, ha salido para ingresar el dinero de caja en el banco y me ha dejado al mando. Si vuelve, puede que... Por favor, señor Ricardi, suplicó Alice, quedarse no le servirá de nada. Pero el señor Ricardi, que una vez más había cruzado los brazos sobre el angosto pecho, se limitó a sacudir la cabeza. 15. Apartaron una de las sillas, imitación reina Ana, y el señor Ricardi abrió la puerta principal. Al asomarse, Clay no vio a nadie, aunque resultaba difícil saberlo a causa de la fina ceniza oscura que llenaba el aire, danzando en la brisa como nieve negra. Vamos, instó a los demás. De entrada solo iban al café Metropolitan, situado a escasos metros del hotel. En cuanto salgan volveré a cerrar con llave y a bloquear la puerta con la silla, anunció el señor Ricardi. Estaré atento, de modo que si tienen problemas, si hay más de esa gente escondida en el Metropolitan, por ejemplo, y tienen que batirse en retirada, recuerden gritar: Señor Ricardi, le necesitamos, y entonces sabré que puedo abrir la puerta sin peligro. ¿Entendido? Sí, asintió Clay al tiempo que oprimía el delgado hombro del recepcionista. El señor Ricardi se encogió un instante y luego se puso firme, si bien no parecía especialmente complacido por el gesto de Clay. Es usted un buen hombre, aseguró éste. Al principio creía que no, pero estaba equivocado. Haré lo que pueda, masculló el recepcionista calvo con cierta rigidez. No lo olviden. No lo olvidaremos, terció Tom. Estaremos allí unos 10 minutos, así que si pasa algo aquí, llámenos. De acuerdo. Pero Clay no creía que lo hiciera. No sabía por qué lo creía, porque carecía de sentido que un hombre no pidiera ayuda para salvarse si corría peligro, pero Clay estaba convencido de ello.
Por favor, señor Ricardi, venga con nosotros, suplicó Alice. Boston no es un lugar seguro. A estas alturas ya tiene que saberlo. Pero el señor Ricardi se limitó a desviar la mirada. Y Clay pensó, no sin cierto asombro, que aquel era el aspecto de un hombre al decidir que prefería correr el riesgo de morir a correr el riesgo de cambiar. Vamos, insistió, prepararemos unos bocadillos antes de que se corte la electricidad. Algunas botellas de agua tampoco nos irían mal, dijo Tom. 16. La electricidad se cortó justo cuando envolvían el último bocadillo en la pequeña y pulcra cocina de azulejos blancos del Café Metropolitan. Para entonces, Clay había intentado llamar a otras 3 veces a Maine, una vez a su antigua casa, luego a la escuela primaria de Kent Pond, donde Sharon daba clases, y por último al Instituto Joshua Chamberlain, al que asistía Johnny, pero ninguna vez consiguió pasar del prefijo de Maine. Cuando las luces se apagaron, Alice profirió un grito en medio de lo que se les antojó una oscuridad absoluta. Sin embargo, al cabo de un instante se encendieron las luces de emergencia, casi cegadoras, lo cual no tranquilizó demasiado a Alice. Se aferraba a Tom con una mano, mientras que la otra blandía el cuchillo del pan que había empleado para cortar los bocadillos. Tenía los ojos muy abiertos, pero su mirada era inexpresiva. «Deja el cuchillo, Alice», ordenó Clay en tono algo más seco de lo que pretendía. «No vaya a ser que nos hagas daño». «O a ti misma», añadió Tom, con su ya habitual actitud amable y tranquilizadora. Las gafas refulgían bajo las deslumbrantes luces de emergencia. Alice lo dejó, pero casi al instante volvió a cogerlo. «Lo quiero», declaró. «Quiero llevármelo. Tú tienes uno, Clay, y yo también quiero uno». «De acuerdo», accedió Clay, «pero no llevas cinturón. Te haremos uno con un mantel, pero hasta entonces ten cuidado». La mitad de los bocadillos eran de roast beef con queso y la otra de jamón y queso. Alice los había envuelto en plástico transparente. Bajo la caja registradora, Clay dio con un montón de bolsas en las que se veían impresas las palabras «comida para llevar». Él y Tom guardaron los bocadillos en 2 de ellas. En una tercera bolsa metieron 3 botellas de agua. Las mesas estaban puestas para una cena que nunca se serviría. 2 o 3 de ellas aparecían volcadas, pero las demás seguían intactas, con los vasos y la cubertería relucientes bajo los apliques de emergencia instalados en las paredes. Había algo en aquel orden que encogió el corazón de Clay. La pulcritud de las servilletas dobladas, las lamparitas sobre cada mesa. Todas ellas estaban apagadas y tenía la sensación de que tardarían mucho tiempo en volver a encenderse. Reparó en que Alice y Tom miraban a su alrededor con una expresión compungida idéntica a la suya, y lo acometió un deseo casi demente de levantarles el ánimo. De repente le acudió a la memoria un truco que siempre le hacía su hijo. El recuerdo le hizo pensar de nuevo en el móvil de Johnny y el pánico amenazó de nuevo con adueñarse de él. Clay esperaba con todas sus fuerzas que el maldito trasto yaciera olvidado bajo la cama de Johnny G., rodeado de bolas de polvo y con la batería más que descargada. «Fijaos en esto», dijo al tiempo que dejaba la bolsa de los bocadillos, «sobre todo en que mis manos no se separan de mis muñecas en ningún momento». Dicho aquello, asió el faldón de un mantel. «No me parece el mejor momento para hacer trucos de magia», masculló Tom. «Pues yo quiero verlo», replicó Alice, y por primera vez desde que la conocían vieron una sonrisa en su rostro, mínima pero visible. «Necesitamos el mantel», prosiguió Clay. «Es un momento de nada, y además la dama quiere verlo». Se volvió hacia Alice. «Pero tienes que decir una palabra mágica. Shazam, por ejemplo».
—¿Chassan? —exclamó Alice, y Clay tiró con fuerza del mantel. Llevaba 2, quizá 3 años sin hacer aquel truco, y a punto estuvo de fallar. Al mismo tiempo, no obstante, el error que cometió, un leve titubeo al tirar de la tela, sin duda confirió cierto encanto a la escena. En lugar de quedarse quietos, cuando el mantel desapareció como el arte de magia, todos los objetos dispuestos sobre la mesa se desplazaron unos 10 centímetros hacia la derecha. El vaso más próximo a Clay acabó con media base sobre la madera y media suspendida en el aire. Alice aplaudió con una carcajada y Clay hizo una reverencia con los brazos extendidos. —¿Podemos irnos ya, David Copperfield? —preguntó Tom, pero también él sonreía, y entre sus labios entreabiertos Clay atisbó sus pequeños dientes. —En cuanto me haya ocupado de esto —repuso Clay—, así Alice podrá llevar el cuchillo en un lado y los bocadillos en el otro. Dobló el mantel en un triángulo y luego lo enrolló hasta formar un cinturón. Introdujo la bolsa de los bocadillos y anudó las asas para asegurarla. Y a continuación rodeó con el cinturón la esbelta cintura de la chica. Se vio obligado a dar una vuelta y media para que quedara bien sujeto. Por fin deslizó el cuchillo de hoja dentada por el lado derecho. —Eres un manitas —alabó Tom. —Y que lo digas —bromeó Clay. En aquel instante se produjo otra explosión lo bastante próxima para hacer temblar el café entero. El vaso, medio suspendido en el aire, perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde se hizo añicos. Los 3 se lo quedaron mirando. Clay se planteó la posibilidad de decirles que no creía en las señales, pero eso no haría más que empeorar las cosas y además sí creía en ellas. 17. Clay tenía sus razones para querer pasar de nuevo por el Atlantic Avenue Inn antes de irse. En primer lugar, quería recuperar su carpeta de dibujos que había dejado en el vestíbulo. En segundo lugar, tenía intención de buscar algo para confeccionar una vaina donde guardar el cuchillo de Alice. Suponía que incluso un estuche de utensilios para el afeitado serviría, siempre y cuando fuera lo bastante largo. Y en tercer lugar, deseaba dar al señor Ricardi otra oportunidad para que los acompañara. Le sorprendió comprobar que lo deseaba más que recuperar su carpeta de dibujos. Con el paso de las horas había llegado a profesar un afecto peculiar, algo vacilante, a aquel hombre. Se lo confesó a Tom, y éste lo sorprendió de nuevo al asentir. —Es lo mismo que me pasa con las anchoas en la pizza —comentó—. Siempre pienso que hay algo repugnante en la combinación de queso, salsa de tomate y pescado, pero a veces me entra la vena y no puedo resistirme. Una auténtica ventisca de ceniza negra y hollín soplaba calle arriba y entre los edificios. Las alarmas de los coches ululaban, las alarmas antirrobo silbaban y las alarmas de incendios tintineaban. No hacía calor, pero Clay oyó chisporroteos típicos de fuego al sur y al este de donde estaban. Asimismo, el olor a quemado se intensificaba por momentos. Oyeron varios gritos, pero en dirección al parque Boston Common, donde Boylston Street se ensanchaba. Cuando llegaron ante las puertas del Atlantic Avenue Inn, Tom ayudó a Clay a apartar una de las sillas imitación reina Ana. El vestíbulo era un pozo de penumbra en el que el mostrador del señor Ricardi y el sofá formaban sombras aún más oscuras. Si no hubiera estado allí antes, Clay no habría sabido a qué pertenecían aquellas sombras. Sobre los ascensores se veía una sola luz de emergencia, cuya batería enclaustrada emitía un zumbido de tábano. —Señor Ricardi —llamó Tom—, señor Ricardi, hemos vuelto para ver si ha cambiado de idea. No obtuvo respuesta. Al cabo de un instante, Alice empezó a retirar con cuidado los fragmentos de vidrio que aún sobresalían del marco.
Señor Ricardi, llamó de nuevo Tom, y al no obtener respuesta, se volvió hacia Clay. ¿Vas a entrar? Sí, a buscar mi carpeta. En ella guardo todas mis imágenes. ¿No tienes copias? Son los originales, repuso Clay, como si eso lo explicara todo. De hecho, a sus ojos lo explicaba todo, y además estaba el señor Ricardi, quien les había prometido que estaría atento. ¿Y si lo ha cogido el tipo de la planta de arriba? Aventuró Tom. De ser así, creo que lo habríamos oído aquí abajo, replicó Clay, y habría venido corriendo al oír nuestras voces, parloteando como el tipo que intentó apuñalarlos junto al parque. No puedes saberlo, objetó Alice, mordiéndose el labio inferior. Es demasiado pronto para que creas conocer todas las reglas. Tenía razón, por supuesto, pero no podían quedarse ahí parados discutiendo. Eso tampoco serviría de nada. Tendré cuidado, prometió antes de pasar una pierna por el hueco de la puerta, que era bastante estrecho, pero más que suficiente para deslizarse por él. Solo echaré un vistazo en su despacho, y si no está allí, no iré en su busca como la típica chica guapa en las películas de terror. Me limitaré a coger la carpeta y luego nos largaremos. No dejes de gritar, pidió Alice. Ve diciendo «estoy bien» o algo así todo el rato. De acuerdo, pero si dejo de gritar, marchaos, no entréis a buscarme. No te preocupes, masculló Alice muy seria. Yo también veo esas películas. Tenemos televisión digital. 18. ¿Estoy bien?, gritó Clay, al tiempo que recogía la carpeta y la dejaba sobre el mostrador de recepción. Una cosa menos, pero aún no estaba listo para salir. Al rodear el mostrador miró por encima del hombro y vio la mitad de la puerta despejada, un rectángulo de luz tenue que parecía flotar en la oscuridad cada vez más densa, con dos siluetas recortadas contra los últimos vestigios de luz diurna. «¿Estoy bien?» «Sigo estando bien. Voy a echar un vistazo en el despacho. Sigo estando bien. Estoy...» «¿Clay?» llamó Tom, con voz claramente alarmada. Pero por un instante Clay se vio incapaz de responder para tranquilizarlo. En el centro del techo del despacho había una lámpara. El señor Ricardi estaba colgado de ella por una especie de soga. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico blanco, sin duda la bolsa que el hotel proporcionaba a los clientes para que guardaran en ella la ropa sucia destinada a la lavandería y la tintorería. ¿Estás bien, Clay? ¿Clay? Chilló Alice con voz estridente, casi histérica. «Estoy bien», se oyó contestar a Clay con la sensación de que su boca funcionaba sola, sin ayuda alguna de su cerebro. «Sigo aquí». Pensaba en la expresión que había adoptado el señor Ricardi al decir que permanecería en su puesto. Había pronunciado aquellas palabras en tono altivo, pero con mirada asustada y en cierto modo humilde, los ojos de un mapache acorralado en un rincón del garaje por un perro enorme y furioso. «Voy a salir», anunció. Salió del despacho de espaldas, como si esperara que el señor Ricardi se escurriera del nudo de la improvisada soga en cuanto le volviera la espalda. De repente estaba más asustado aún por Shannon y Johnny. Los echaba de menos con una intensidad que le recordó su primer día de escuela, cuando su madre lo dejó ante la verja del patio. Los otros padres habían acompañado a sus hijos al interior de la escuela, pero su madre le dijo: «Entra, Clayton. No te pasará nada. Es la primera clase. Todo irá bien. Los niños tienen que hacer esto solos». Antes de obedecerla, la siguió con la mirada mientras se alejaba por Cedar Street, envuelta en su abrigo azul. Ahora, de pie en la oscuridad, comprendía una vez más por qué la segunda parte de la palabra nostalgia era algia. Tom y Alice le gustaban, pero Clay quería estar con las personas a las que amaba.
Rodeó una vez más el mostrador de recepción y cruzó el vestíbulo en dirección a la calle. Se acercó lo bastante a la puerta rota para distinguir los rostros asustados de sus nuevos amigos, pero de repente se dio cuenta de que había olvidado de nuevo la puta carpeta y por tanto tenía que dar media vuelta. Mientras alargaba la mano hacia ella, tuvo el convencimiento de que la mano del señor Ricardi surgiría de la oscuridad cada vez más completa para cerrarse sobre la suya. No sucedió, pero de la planta superior le llegó otro de aquellos golpes. Todavía había algo ahí arriba, algo que seguía dando tumbos en la oscuridad, algo que había sido humano hasta las 3 de la tarde. Cuando se hallaba a medio camino de la puerta, la luz de emergencia a pilas que iluminaba el vestíbulo parpadeó un instante y luego se apagó. Esto quebranta el código de protección contra incendios, pensó Clay. Debería denunciarlo. Alargó la carpeta a Tom, que la cogió. ¿Dónde está?, quiso saber Alice. ¿No estaba en el despacho? Ha muerto, repuso Clay. Se le había pasado por la cabeza la idea de mentir, pero no se creía capaz. Estaba demasiado alterado por lo que acababa de presenciar. ¿Cómo se ahorcaba una persona? No le parecía posible siquiera. Se ha suicidado. Alice rompió a llorar y Clay se dijo que la chica no sabía qué. De haber sido por el señor Ricardi, con toda probabilidad ella no seguiría con vida. No obstante, también él tenía ganas de llorar porque el señor Ricardi se había enmendado. Tal vez la mayoría de la gente se enmendaba si se le brindaba la oportunidad. Del oeste, cerca del parque, les llegó un grito tan ensordecedor que no parecía humano. A Clay le recordó la llamada de un elefante, un sonido desprovisto de alegría y de dolor que tan solo contenía locura. Alice se apretó contra él y Clay la rodeó con el brazo. Su cuerpo era como un cable eléctrico por el que fluía una corriente de alto voltaje. Si queremos salir de aquí, vale más que nos pongamos en marcha, sugirió Tom. Si no tropezamos con demasiados problemas, creo que podremos llegar hasta Malden y pasar la noche en mi casa. Es una brillante idea, alabó Clay. ¿De verdad te lo parece?, preguntó Tom con una sonrisa cauta. Desde luego, y quién sabe, puede que el agente Aslan ya esté allí. ¿Quién es el agente Aslan?, inquirió Alice. Un policía al que conocimos junto en el parque, explicó Tom. Esto ayudó. Los tres echaron a andar hacia el este, en dirección a Latin Avenue, entre la lluvia de ceniza y la cacofonía de las alarmas. Pero no lo veremos. Clay está de broma. Ah, musitó ella, me alegro de que al menos alguien esté de humor para gastar bromas. En el suelo, junto a una papelera, yacía un teléfono móvil azul con la carcasa resquebrajada. Sin detenerse siquiera, Alice le propinó un puntapié que lo envió a la alcantarilla. «Buen chute», elogió Clay. 5 años de fútbol, repuso Alice con un encogimiento de hombros. En aquel instante se encendieron las farolas, como una promesa de que no todo estaba perdido. Malden. 1. En el puente sobre el río Mystic, miles de personas contemplaban el espectacular incendio que lo devoraba todo entre Cobb Avenue y el puerto de Boston. El viento del oeste seguía soplando cálido y con fuerza pese a que el sol ya se había puesto, y las llamas rugían como un horno infernal borrando las estrellas. En el cielo se elevaba una luna llena y sobrecogedora. En ocasiones el humo la tapaba, pero no con demasiada frecuencia. Aquel ojo desorbitado de dragón surgía para contemplarlo todo y emitir su cansina luz anaranjada, que a Clay le recordó las lunas de los cómics de terror, aunque no lo comentó a los demás.
Nadie decía gran cosa. La muchedumbre del puente se limitaba a contemplar la ciudad que acababan de abandonar, viendo cómo las llamas lamían los carísimos pisos de primera línea de mar para luego devorarlos. Del otro lado del puerto les llegaba la música estridente de las alarmas, en su mayoría de incendios y de coches, puntuada por el ocasional ulular de alguna sirena. Por un instante una voz amplificada recomendó a los ciudadanos: «No salgan a las calles», pero al poco otra empezó a aconsejarles: «Abandonen la ciudad a pie por las arterias principales hacia el norte y hacia el oeste». Aquellos dos mensajes contradictorios habían competido entre sí durante varios minutos, tras los cuales «No salgan a las calles» enmudeció, seguido al cabo de 5 minutos por «Abandonen la ciudad a pie». Ahora solo se oía el rugido hambriento de las llamas avivadas por el viento, las alarmas y una sucesión de golpes sordos que, en opinión de Clay, se debían a la implosión de las ventanas a causa del intentísimo calor. Se preguntó cuánta gente habría quedado atrapada entre el fuego y el agua. «¿Recuerdas que me preguntaste si una ciudad moderna podía arder?», señaló Tom McClure. A la luz de las llamas, su rostro menudo e inteligente aparecía cansado y enfermizo. Tenía una mejilla manchada de hollín. «¿Lo recuerdas?» «Cállate y vámonos», espetó Alice, a todas luces trastornada, aunque hablaba en voz tan baja como Tom. «Es como estar en una biblioteca», pensó Clay, y a renglón seguido: «No, como en un velatorio». «¿Podemos irnos, por favor?», suplicó la chica, «porque esto me está dejando hecha polvo». «Por supuesto», repuso Clay. «¿Está muy lejos tu casa, Tom?» «Desde aquí, a menos de 2 millas. Pero siento deciros que no vamos a dejar todo esto atrás». Había echado a andar hacia el norte y Clay señaló hacia adelante y a su derecha. El brillo que teñía el cielo en aquella zona recordaba al de las farolas de sodio en una noche nublada, pero aquella noche era clara y las farolas se habían apagado de nuevo. En cualquier caso, las farolas no despedían columnas de humo. Alice emitió un gemido y de inmediato se cubrió la boca, como si esperara que alguien de aquella multitud silenciosa la regañara por hacer demasiado ruido. «No os preocupéis», aseguró Tom con una calma sobrecogedora. «Nosotros vamos a Malden y creo que aquello es Revere. Tal como sopla el viento, Malden debería ser un lugar seguro». «No sigas», le suplicó Clay mentalmente, pero Tom no le hizo caso. «Al menos de momento», añadió. 2. Había varias docenas de vehículos abandonados en la plataforma inferior del puente, y una hormiguera había empujado a un lado un camión de bomberos con las palabras Boston Este estampadas en el costado color verde aguacate. Ambos camiones estaban también abandonados. Sin embargo, aquel nivel del puente se había convertido en el dominio casi exclusivo de los peatones, aunque ahora habrá que llamarlos refugiados, se dijo Clay, antes de reparar en que ya no podían hablar en tercera persona. «A nosotros, llamarnos refugiados». La gente seguía hablando poco. Casi todos se limitaban a contemplar en silencio la ciudad devorada por las llamas. Los que se movían avanzaban con lentitud, mirando a menudo por encima del hombro, y al acercarse al otro extremo del puente, Clay vio el Old Ironsides al otro lado, al menos que creía que se trataba del Old Ironsides, anclado en el puerto, aún a salvo de las llamas. Se fijó en un detalle extraño. Muchos de ellos miraban a Alice. Al principio a Clay se le ocurrió la idea paranoica de que la gente debía de creer que él y Tom habían raptado a la chica con Dios sabe qué propósitos inmorales, pero enseguida tuvo que recordarse que todas las almas del puente sobre el río Mystic se encontraban en estado de shock.
arrancadas de su vida normal en mayor medida aún que los damnificados por el huracán Katrina, porque aquellos desgraciados al menos habían estado sobre aviso, y por tanto eran poco probable que fueran capaces de albergar ideas tan sofisticadas. Casi todos ellos estaban demasiado ensimismados para pensar en cuestiones morales. Al poco, la luna se elevó un poco más y cuando empezó a brillar con más intensidad, Clay lo comprendió. Alice era la única adolescente a la vista. Incluso Clay era joven en comparación con la mayoría de los demás refugiados. Casi todas las personas que se contemplaban boquiabiertas la bola de fuego en que se había convertido Boston o avanzaban despacio hacia Malden y Danvers tenían más de 40 años y muchos de ellos aparentaban edad suficiente para recibir los descuentos reservados a la tercera edad. Vio a algunas personas con niños pequeños e incluso un par de cochecitos, pero lo cierto era que el sector joven era muy reducido. Al cabo de unos instantes reparó en otra cosa. Había numerosos teléfonos móviles tirados por el suelo. Pasaban junto a uno cada pocos metros y ninguno de ellos estaba intacto. O bien los habían atropellado o bien pisoteado hasta reducirlos a amasijos de plástico y cables, una suerte de serpientes peligrosas destruidas antes de que pudiera seguir propagando su veneno. 3. ¿Cómo te llamas, querida?, preguntó una mujer rolliza que había cruzado la calzada hacia ellos. Habían dejado atrás el puente hacía unos 5 minutos y Tom acababa de decirles que tardarían un cuarto de hora en llegar a la salida de Salem Street, desde donde solo distaban 4 manzanas hasta su casa. Comentó que su gato se alegraría de verlo, lo cual había arrancado una tenue sonrisa a Alice. Clay se dijo que mejor tenue que nada. Alice se quedó mirando con una especie de suspicacia pensativa a la mujer rolliza que se había separado de los grupos silenciosos y de las cortas filas de hombres y mujeres, apenas más que sombras en realidad. Algunos de ellos cargaban con maletas, otros llevando bolsas de plástico o mochilas que habían cruzado el puente y se dirigían hacia el norte por la carretera 1 para alejarse de la gran conflagración y conscientes de la que empezaba a formarse en Revere, hacia el noroeste. La mujer rolliza le sostuvo la mirada con una expresión de cariñoso interés. Llevaba el cabello canoso peinado en pulcros bucles de peluquería, gafas con montura con forma de ojos de gato y lo que la madre de Clay habría llamado un abrigo de coche. En una mano tenía una bolsa de plástico y en la otra un libro. Parecía una persona normal, desde luego. No era uno de esos locos telefónicos. De hecho, no había visto a ninguno desde que salieran del Atlantic Avenue Inn con sus botas y sus bolsas de comida. Pero, pese a ello, Clay sintió que se ponía en guardia. No le parecía normal que alguien los abordara como si estuvieran en una fiesta en lugar de huyendo de una ciudad en llamas, aunque, por otro lado, dadas las circunstancias, ¿qué era normal? Con toda probabilidad empezaba a perder el juicio, pero en ese caso Tom también, porque observaba a la mujer rolliza de aire maternal con una hostilidad idéntica a la suya. Alice, repuso la chica por fin, cuando Clay ya creía que no iba a responder. Pronunció su nombre como una niña pequeña intentando contestar a una pregunta que teme pueda tener trampa en una asignatura demasiado difícil para ella. «Me llamo Alice Maxwell». «Alice», repitió la mujer al tiempo que sus labios se curvaban en una sonrisa tan afectuosa como su expresión. A decir verdad, no había motivo para que aquella sonrisa pusiera a Clay más nervioso de lo que ya estaba, pero así fue. «Un nombre precioso. Significa bendecida por Dios». De hecho, significa perteneciente a la realeza o de cuna real, le corrigió Tom. Y ahora, si nos disculpa, la chica ha perdido a su madre hoy, de modo que... Todos hemos perdido a alguien hoy, ¿verdad, Alice?
atajó la mujer rolliza sin mirar a Tom. Siguió caminando junto a Alice. Los rizos de peluquería se tamboleaban a cada paso. Alice la miraba con una mezcla de inquietud y fascinación. A su alrededor los refugiados continuaban avanzando, a veces despacio, en ocasiones a buen paso y a menudo cabizbajos. Eran poco más que fantasmas en aquella oscuridad inusual, en la que Clay seguía sin ver a ninguna persona joven salvo algunos bebés, varios niños pequeños y Alice.